Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo en un episodio más de Mujer Radial. Como saben, yo soy Ana Paula Lara Paz, conduciendo Mujer Radial desde hace un tiempito, que nosotros transmitimos todos los lunes por Hiperbórea Radio, y por todos nuestros canales que son Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon, y por supuesto que nos sigan por nuestras redes, que son Hiperbórea Radio, y en Facebook nos pueden encontrar como Mujer Radial Oficial, y a mí me pueden encontrar como Ana Paola Lara P en Instagram y como Ana Paula Lara Paz en Facebook. Y bueno, hoy ya estamos acabando marzo, este mes, que bueno, como saben y siempre lo repito aquí en Mujer Radial, todos los meses son meses de la mujer y todos los meses hay que celebrar y conmemorar algo respecto a la mujer y recordar la importancia que es seguir en esta lucha por la igualdad, seguir en esta lucha contra la violencia de género, seguir en esta lucha para que todas, todos y todes vivamos de manera armoniosa y en paz, sobre todo ahora en estos tiempos que tanto se necesita en este país y en el mundo. Y bueno, hoy la verdad es que, como saben, este mes ha estado muy movido en México y en el mundo sobre el tema de la mujer, las niñas, las adolescentes. Y hoy vamos a seguir con estos temas súper importantes y para ello tenemos a Satsil Valencia Oceguera. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM y especialista en modelos de intervención con mujeres. Ha sido profesora en los sistemas escolarizado y de la UNAM y cuenta con amplia experiencia en la atención y acompañamiento de casos de violencia de género. Se desempeñó como coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género de la ENSUM en la UNAM, impulsando proyectos para fortalecer la perspectiva de género en la comunidad universitaria. Es conferencista y ponente en espacios nacionales e internacionales con líneas de trabajo enfocadas en feminismos, violencias de género y educación como herramienta de transformación social. En 2024 y 2026, este año, fue delegada de la Graduate Human International de la FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU en Nueva York y publicó un artículo en el libro La violencia contra las mujeres y la Agenda Feminista 2030. Actualmente se desempeña como coordinadora ejecutiva en la empresa estadounidense Equals True y vamos a hablar con ella sobre las respuestas feministas frente a la violencia y el acompañamiento a víctimas, tema que recientemente presentó justamente en la CSW en su edición número 70 en Nueva York con la FEMU. ¿Qué es esta sesión de la CSW? Es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada apenas del 9 al 19 de marzo en Nueva York. Y bueno, ella acaba de dar esta ponencia que sin duda es súper importante, respuestas feministas para la atención a víctimas. Y afortunadamente lo habló allá, lo explicó allá, pero también la tenemos aquí en Mujer Radial para hablar aquí sobre ese importante tema y que nos cuentes más de todo lo que pasó allá en esta reunión importantísima de los diversos feminismos, de las luchas, del mundo para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. ¿Cómo estás, Satsil? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Ana Paula, mil gracias. Qué gusto estar invitada a este programa y pues hola a tu audiencia. Y pues sí, así como comentabas, acabo de regresar de hecho de Nueva York, donde di esta ponencia y justo nos juntamos muchas asociaciones civiles allá en Nueva York junto con gobiernos, con Estado pues para hablar de las problemáticas de la mujer, ¿no? O sea, no hay más que hablar justo de esto de las problemáticas de la mujer, pero no nada más hablar de eso, sino pactar, ¿no? O sea, pactar dentro de los gobiernos cómo le podemos hacer pues para bajar esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, justo yo hablé, vuelvo a repetir, de cómo existen respuestas feministas frente al acompañamiento de víctimas. Yo este trabajo, esta investigación la hago a partir de que yo trabajé con víctimas de violencia de género en el Estado de México y hace falta mucho, de verdad hace falta mucho. Entonces hago un vaciado de diversas autoras, un vaciado epistémico de cómo se puede abordar, ¿no? O sea, de una manera más feminista y colectiva para el acompañamiento a víctimas, ¿no? O sea, no nada más estar como una servidora pública más en el Estado, sino cómo le podemos hacer para realmente generar un cambio. Entonces, justo esto va de explicar qué
la violencia es un sistema, no es un acto aislado. O sea, no, es justo, es como un sistema y no un acto aislado. La violencia contra las mujeres no es un problema privado. O sea, no es un problema que nada más me pasa a mí, ¿no? O sea, que nada más como yo estoy en mi casita y, no sé, me golpea a mi esposo, con tú, ¿no? Es privado, me pasa a mí. Es un problema de salud pública mundial, ¿no? Entonces, es justo sistémico. Angela Davis refiere, ella es una feminista afroamericana, eh, o sea, refiere que la violencia está enraizada en estructuras más grandes, o sea, racismo, capitalismo, patriarcado, que justo reproducen esta desigualdad y vulnerabilidad de manera sistemática. O sea, no, por eso refiero que la violencia no es justo un hecho aislado, sino va de la mano con un montón de sistemas que nos atraviesan, ¿no? Y que justo generan diferentes violencias hacia nosotros. Entonces, no basta nada más con nombrar los tipos clásicos de violencia. O sea, la violencia económica, psicológica, emocional, patrimonial, bla, no, sino que tenemos que entender cómo operan estas estructuras sobre los cuerpos que no, sobre nuestros cuerpos y cómo nos atraviesan, ¿no? Las experiencias, cómo nos atraviesan las experiencias y los territorios en nuestros cuerpos. Eh, Hay que tener en claro que la violencia ocurre también cuando el Estado falla. Claro. Siempre, o sea, claro, ¿no? Cuando la justicia no llega, cuando la precarización económica limita opciones, cuando el racismo y la discriminación marcan quiénes tienen derecho a vivir sin miedo y quiénes no. Sí, en este caso, pues, ¿quiénes tienen derecho a vivir sin miedo? Los hombres, ¿no? Y Claro. nosotras somos las que tenemos que vivir con. Por eso, la vuelvo a repetir, o sea, Angela Davis refiere que cómo nos atraviesa, ¿no? O sea, nos atraviesan diferentes interseccionalidades, o sea, raza, cuerpos, lugar de trabajo, edad, color de piel, si tengo alguna discapacidad, cómo nos va a atravesar estas violencias y cómo eso va a hacer que nosotras vivamos en este sistema patriarcal, ¿no? Con miedo, sin miedo pues todavía pues, con miedo, ¿no? No importa si no, incluso no importa si tenemos un cuerpo hegemónico o somos hegemónicas, vamos a vivir con miedo, ¿no? En este sistema patriarcal. Ahora, Satsil, justo ahí me gustaría, antes ujú, de que continúes, citar una cifra que es impresionante para que caigan en cuenta de ujú, lo que estás hablando, de cómo el tema no es aislado. En este libro donde también tuviste la oportunidad de participar, de la Agenda Feminista rumbo al 2030 que coordinó la doctora Patricia Galeana, eh, mencionan esta cifra que me parece: la violencia contra las mujeres es una epidemia global. Según datos de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en 2022, o sea, hace nada, cerca de 48.800 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Ello significa que por término medio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Sí quería resaltar este dato porque, bueno, de verdad es un golpe al estómago, al hígado, y destacar dos temas ya muy importantes que ahorita los mencionaste, pero que creo que es bien importante que nos detengamos a digerirlos. Uno, que no es un tema aislado, no es un tema, ay, que a veces pasa, que ocurre por ahí, no, o sea, es una epidemia del mundo. O sea, en el mundo se están matando, se siguen matando mujeres en pleno siglo XXI. Pero además no solamente se están matando, sino que las están matando parejas o familiares, en su gran mayoría, que esto, bueno, es gravísimo. Y tercero, lo que decías, que creo que hay que repetirlo y una y otra vez, porque creo que no se ha entendido, que el tema, tú en tu capítulo de este libro, lo decías muy bien, no es un tema privado, no es un tema que no me compete a mí, o sea, no es un tema que si en la casa de al lado un papá está asesinando a su hija o a su hijastra o a su mujer, no es, pues, ahí está en su casa, ¿no? Es, a mí me compete, al vecino le compete, a todos nos compete, al barrio, a la delegación, a la alcaldía, al municipio, al gobierno y al gobierno federal. Entonces, y es algo que creo
asumo que un poco por egoísmo, por desidia, por tanto conflicto que hay en el mundo, uno a veces prefiere como, sí, supe que la están pegando aquí a la señora de al lado, pero yo no me voy a meter, ¿no? Y eso no puede seguir pasando. Eso por un lado, y por otro lado, lo que señalabas de entender que de dónde viene esto, una raíz que a veces creo que hemos olvidado, y también lo señalas muy bien en el capítulo, que es, por supuesto que se sigue pensando que las mujeres somos inferiores y que somos propiedad de los hombres, llámese papá, llámese padrastro, hermano, primo, esposo, pareja. Entonces, esto, aunque hay muchas personas, no solamente hombres, muchas personas, mujeres, hombres de la tercera edad, jóvenes, que como que hay una resistencia a creerlo, decir, no, ya no estamos ahí. Pero entonces me gustaría que empezaras por ahí, Satsil, cómo, y sobre todo con la experiencia que tienes en tu trabajo, en campo y en diferentes partes del mundo, cómo sí es verdad que las mujeres se siguen concibiendo como un objeto o como una persona inferior. Sí, sí, Ana Paula. Mm. Y nada más voy a hacer no un paréntesis, sino voy a agregar a lo que tú dices, que justo esta cifra de que del 2022 5 mujeres eran matadas pues sí, eran feminicidios, ahorita son 11 en México. O sea, la estadística ahorita es 11 mujeres son asesinadas en manos de sus parejas, de sus novios, de sus padres. O sea, siempre es el otro, ¿no? El otro. Y sí, así lo refieres, lo refiero yo también. Y desde mi experiencia, obviamente, es son hombres que son cercanos a ellas. O sea, es que no sé si está como este imaginario colectivo de que yo voy a salir a la calle. A ver, obviamente sí estamos en peligro, ¿no? De una violación, ¿no? Pero no es como que yo vaya a salir a la calle y vaya a llegar un tipo random, así raro, y va a decir feminicidio, ¿no? O sea, la mayoría, el 90, y desde mi experiencia de trabajo con víctimas, todas las víctimas de feminicidio morían a manos de sus parejas, del novio, del ex, o sea, del ex. Entonces, justo va unado a esto que tú dices, ¿no? Nosotras somos objeto y no sujeto. O sea, y no somos sujetas ni, o sea, somos sujetas de estudio, ¿no? Pero no Mm. somos sujetas autónomas. Y de Entonces, justo va explotación. de, y de explotación, además. Además, ¿no? O sea, además de que las matan antes de que las matan como, o sea, pasan por unos procesos de violencia súper, muy, muy graves, ¿no? Entonces, va de ahí, o sea, sí va de la mano con lo que dices, de que nosotras somos objeto de ellos. Ellos se creen todavía dueños de nosotras, no porque no me vaya a matar, ¿no? O sea, porque pues, Claro, la claro. verdad, no todos van a matar, eso que No. quede muy claro, ¿no? Que tienen la posibilidad, ¿no? O sea, sí tienen, pero eso es verdad, ¿no? Hay muchos factores que generan para que un hombre mate a una mujer, obviamente, ¿no? Pero eso, vuelvo a repetirlo, o sea, sí va unado de que nosotras somos objeto y no sujeto, ¿no? O sea, somos de, tú eres mía, ¿por qué? O sea, pues por estos estereotipos de género súper marcados de nosotras somos más débiles, estamos para la casa, nos trabajamos, somos cuidadoras, tenemos que ser mamás y cuidar al hijo, al perro, al gato. Yo no, Claro, entonces, y me encanta por eso me encantó, aunque fue muy breve como lo señalas, recalcar eso, Satsil, porque es bien importante, como lo decías ahorita, no es que todas nos golpean o nos van a matar no, o nos tienen aquí y tal, pero a ver, simplemente yo este fin de semana que estaba en un retiro con la gran mayoría de mujeres, existe la frase actual entre mujeres, y te estoy hablando de mujeres muy jóvenes, de 33 años, tal, de, ¿tu marido te dejó venir? ¿Qué te dijo tu marido o tu papá? ¿No? O las que eran más jóvenes aún de 25 años, así de, o sea, y existe la pregunta, entonces cuando existe, ¿qué dijo tu marido de que veniste? ¿No? claro, Eso no. es muy grave y no lo Ujú, tenemos, no lo caemos en cuenta. ¿Y tu marido se quedó a cargo de los niños? ¿Y quién los va a cuidar? Como si no fuera el papá, ¿no?
Entonces, o sea, lo decimos para sensibilizar, que no entendamos que no tienen que tenerte ahí explotándote sexualmente, no. O sea, hay un sentido de propiedad desde que decimos, te dejó tu marido, qué Ujú, dijo tu marido, ¿no? Y hay que ser bien, bien sutil y bien específicos ujú. en eso. Exacto, y qué bueno, ajá, justo qué bueno que lo refieres. Justo a lo que yo voy cuando digo, no a todas nos van a, no, pues no, o sea, toco madera, ¿verdad? No. Pero eso no quiere decir que nosotras no somos violentadas el día a día, ¿no? O sea, el día a día somos el objeto del otro, estamos para el otro. Marcela Lagarde siempre refiere que Ujú. nosotras somos de lo otro y para lo otro. O sea, siempre somos de los otros. Y mientras o sea, los hombres son de sí mismos para sí mismos. O sea, entonces, como ellos son de sí mismos para sí mismos, entonces yo soy tu dueño. Por eso estos comentarios de qué te dijo tu esposo, que te dejó venir, es una situación violenta, ¿no? Porque decirlo así, es violencia. Existe un iceberg, ¿no? El iceberg de las violencias. Entonces, el iceberg de las violencias, lo único que vemos es así como la puntita, pero abajo hay cosas más pesadas. Entonces, la puntita es, te dejó venir, ¿no? Ujú. Pero abajo hay un montón, ¿no? O sea, un montón de violencias que están pues, enraizadas, este, pues en este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ajá, ese de, te dejó venir, ¿qué te dijo tu marido? Es la punta del iceberg de todo lo que viene abajo, de todo lo que ellas están viviendo en el día a día de Claro, violencia familiar. o ya se enojó o se molestó, Ujú, ¿no? Claro. ujú, ujú, exactamente, se molestó, o sea, como si fueran sus papás, ¿estás de acuerdo? Como si yo fuera una niña de 5 años, de que si tu papá te dejó salir a jugar al parque, ¿no? En Va, serio. va, va igual, va igual, o sea, de estos sistemas, de estos patriarcas, ¿no? O sea, en el medievo, de patriarca, el patriarca es el que tiene todas las tierras, es el que tiene todas las propiedades, entonces pues, va de ahí, o sea, el patriarcado va de ahí, de los patriarcas del medievo, de justo pues, de que todas las tierras y todas las mujeres son de ellos, ¿no? Son de los hombres. Entonces, mi propiedad son las tierras y las mujeres. Entonces, pues va de ahí, no sé. Cuerpos, solo nos ven como cuerpos, no como, insisto, no como sujetas. Fértiles. Además, ¿no? Para Además, darles 1000 hijos, además. además, sí, sí, sí. Ujú. Luego de ahí partimos al no es privado. No es privado y ahora en el 8M que una vez más salimos a gritar ahí y señor, señora, no sea indiferente, se están matando a las mujeres en la cara de la gente. Es que yo lo repito y lo digo a todo pulmón con toda, porque esta indiferencia que hay de la comunidad, del otro y del Estado nos tiene en esta situación, porque no nos hemos responsabilizado. Yo me doy cuenta y cada vez más me pasa que cuando comienzo a hablar de estos temas en reuniones o tal, de hecho la gente se molesta, le incomoda, o sea, y yo me he vuelto ya o la amiga incómoda o ya no soy la amiga, porque es como, bueno, eso nosotros, o sea, así como qué doloroso, qué feo, ay, qué horror, pero a nosotros qué, ¿no? Y a nosotros qué, no se dan cuenta que aunque ojalá nunca vayan a asesinar a su madre, a su hermana, a su hija, demás, les quiero decir que aunque no les pase en el primer círculo, el que pase en el segundo, en el tercer, en el pueblo de al lado, está afectando seriamente a nuestra sociedad y a todo lo que vivimos diariamente y a lo que estamos aprendiendo y viviendo y nuestra cotidianidad. Entonces, me gustaría que ahondaras en eso para que la gente entienda y desde la comunidad, como digo, hasta la indiferencia del Estado, que es gravísima. Exacto, y justo lo vuelves a referir bien, no es privado, es público y es político. Y justo de aquí va lo de la famosa frase de Carol Hanisch, lo personal es político, o sea, lo personal es político. Eh, Todo lo público, o sea, política, trabajo, etcétera, ¿no? Y lo privado, que es hogar, cuerpo, pues son unos sistemas de opresión, obviamente, y que nos atraviesan. Entonces, por eso también la traigo siempre a Carol, ¿no?
el personal es político, porque no nada más me pasa a mí, le pasa a todas. Me O sea, pasa. eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, no nada más me está pasando a mí, entiéndanlo. Entonces, ahorita, justo con estas cifras horripilantes de que 11 mujeres son asesinadas a manos de hombres al día en México, estoy casi segura, Ana Paula, que o todos Todos. conocemos a alguien a quien matado. Que pues sí, un hombre ha asesinado a una mujer. Todas las personas. O sea, eso es muy grave. Muy grave. Eso es súper grave. O sea, eso es muy grave. Entonces, es justo hay que tener conciencia, ¿no? A ver, pues, no necesitamos, a ver, para tener y para generar acciones en comunidad, ¿no? No necesitamos ser policías de investigación o las mayores defensoras, ¿no? Así de me voy a meter a sus casas. No, con acciones pequeñas, como el simple hecho de aceptar que esto es un problema público, con eso ya estamos haciendo un cambio, ¿no? Y déjame decirte una cosa muy importante, que la indiferencia también es una posición política. Entonces, si yo soy indiferente a todos los problemas que están pasando a mi alrededor, es una posición política y pasiva, además, ¿no? O sea, la posición política de yo no me meto en nada porque, con lo que decías hace rato, no, es que yo no me meto porque ya sé que se está casi matando a la vecina, pero yo no me voy a meter para no meterme en problemas. Posición política. O sea, lamento decirte, hermano, que eso es una posición Totalmente. política, ¿no? Ujú. Entonces, eh, justo, o sea, denunciar, anunciar todas las violencias, hay de generar un cambio. Parece que no, pero el que estemos hablando tú y yo de esto en radio es posicionamiento político, ¿no? Porque tú y yo en activismo estamos cada una desde Claro. nuestras trincheras. Pero que alguien más así que nos esté escuchando y diga, ay no, es que pues yo me estoy escuchando como a mi vecina se la están fregando todos los días y a los niños también, ¿no? Un Claro. pequeño apoyo. O sea, Claro. de verdad, un pequeño apoyo de, Paz. oye, ¿qué onda? ¿Necesitas ayuda? Y eso te lo digo desde mi experiencia también con víctimas, porque yo tenía que ir a las casas, o sea, a hacer visitas también, pues, a las víctimas, ¿no? Y Claro. yo tenía que hacer, reparaciones del daño para los juzgados, y yo tenía que entrevistar a las vecinas y a los vecinos, justo, porque son observadores, ¿no? Y La entonces, mayoría lo ¿sabes qué? saben. La mayoría lo saben. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Me lo negaban. Yo no sé, yo no escuché, yo no supe, yo así de, pero pues, viven casi en el mismo edificio, yo así de, ¿qué onda, no? O sea, ayúdale tantito, ¿no? O sea, es para que tenga justicia, pero pues yo, obviamente, como servidora pública, no podía yo llegar a decirles qué onda, Ujú. ¿no? ¿No? Pero la mayoría era de no, dos, tres sí me ayudaron, ¿no? O sea, sí ayudaban con sus testimonios de no, si yo la verdad veía cómo salí, cosas ya, que veían los vecinos y las vecinas, pero pues la mayoría no. Entonces, justo regreso a lo que tú decías de que indiferencia, ¿no? De que no me importa, que pues están pasando un montón de cosas conmigo, en mi familia, yo no me voy a meter. No es que le vayas a resolver la vida. No podemos Claro. resolver la vida. No se puede, obviamente, eso no estamos pidiendo que le resuelvas la vida a la víctima, sino nada más es una poquita de ayuda, ¿no? Y lo que te Con decía, un cómo. basta con tocar y decir, oye, estoy aquí cualquier cosa, mi casa está a las 24 horas abiertas, o Exacto. porque vives aquí al lado, o vives enfrente, vives tal, simplemente el resguardo, el saber que hay alguien puede salvarle la vida a ese otro alguien. Exacto, justo eso es lo que te iba a referir. O sea, el que la vecina sepa que tú estás ahí para ella, le puede salvar la vida. Y no lo estoy diciendo a la ligera. Le puede salvar la vida, porque ella puede escapar mientras este hombre violento llega y ya la va a matar, ¿no? Corre hacia ti, hacia tu casa, y le puede salvar la vida. No lo digo a la ligera. O sea, solo es oye, yo no, tampoco nos vamos a terapear a la vecina, ¿no? O sea, a la víctima. No se trata de eso, sino otra vez volver a decir, o sea, hacer comunidad, y comunidad es esto desde las redes feministas. ¿Qué onda? ¿Necesitas ayuda? Estoy aquí. Lo que necesites, 3 de la mañana me tocas, yo salgo y te abro la puerta.
O sea, porque Totalmente. ni, ¿quién me va a tocar a las 3 de la mañana nada más para tomarse un café? No, ¿verdad? Claro, Porque necesita mi ayuda urgencia, en urgencia. Entonces, si yo le abro la puerta, le puedo salvar la vida. Y solo totalmente. necesito abrirle la puerta. No tengo que hacer nada más. Entonces, es muy importante que primero nombremos el problema y luego pequeñas estrategias de, pues de ayuda a las víctimas. Ujú. Y me atrevo ahorita, me vino a la cabeza y bueno, siempre soy así, de compartir justo como dices lo personal porque todo esto contribuye. Yo en algún momento estaba muy joven viviendo una situación de violencia y de verdad fue el vecino, hombre y amigo de mi pareja, el que me salvó. Y era inevitable que no escuchara los gritos y la madriza y el baño y los aventones y aventó mi teléfono bueno, aventó, no, todavía ni eran celulares todo el tiempo, creo que aventó el teléfono fijo por el piso y era un noveno piso, algo así, para que no me pudiera comunicar. Y obvio, o sea, obvio lo escuchaba el vecino de al lado, de al lado, de arriba, de abajo, de tal. Y fue un hombre, te digo, amigo incluso de él, el que le habló a mi hermano para que hablara y hablaron juntos a la policía para que viniera. Y de verdad, por eso lo que decimos Achille y yo, o sea, no lo estamos diciendo de dientes para afuera, o sea, de verdad, el vecino me salvó la vida y segura, digo, no sé si la vida, como dicen, no tenemos que llegar a porque, bueno, eso es también, ¿eh? Y yo de un tiempo para acá creo que es algo que tenemos que ejercer todas y todos, el no tener miedo a exagerar, porque uno dice, ay, bueno, no te va a matar, es que no sabes si te va a matar. Es que es No, el tema. sí, O sea, lo más seguro es que, y no es que lo esté defendiendo, en su cabeza a lo mejor no estaba a matarme, pero cuando pero les brota la violencia y todo esto que hay dentro, es como si se poseyera un monstruo, ¿no? Y entonces no, por supuesto, no están racionalmente haciendo las cosas, ¿no? Entonces, no hay que seguir subestimando, porque de verdad lo hacemos nosotros, o sea, nos cae mal cuando lo hace el Ministerio Público, ¿no? De, ay, qué exagerada, pero también lo hacemos nosotros. O sea, así de, ay, bueno, pero ¿qué te hizo? O sea, nada más te ujú, gritó, nada más te dio un empujoncito. Ese empujoncito también no sabes cuántas veces que yo como tú he acompañado a muchas víctimas y ese empujoncito a veces deriva en que te caes y te rompes la cabeza y te mueres. Entonces, exacto. no no tengamos miedo a decir, ay, bueno, yo nada más escuché que le estaba gritando y le estaba amenazando, pero no la tocó. Es que ese grito, esa amenaza ya es algo muy grave. Entonces, el tener esa conciencia colectiva, pero híjole, Satsil, creo que desde ahí nos falta muchísimo, muchísimo, porque no sé cómo tú lo ves o cómo tú lo viviste con justo la gente que entrevistaste. No sé si es egoísmo, si también es miedo, como te decía, si es desidia, si es flojera, si es apatía. No sé, pero no siento tampoco que estemos ahí. Lo vemos el 8M a la gente gritando y tal, pero a veces hasta las propias mujeres con mujeres vecinas no se solidarizan o nosotros cuando intentamos también este ejercicio de los puntos violeta, ¿no? De pedir a farmacias, a estéticas, a gimnasios, demás, que se convirtieran en puntos seguros. Muchísimos establecimientos no quieren comprometerse, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué Ujú. se necesita? Nada, solo que se le dé resguardo, que se sepa los primeros, ahora sí que como auxilios inmediatos, ¿no? De contención y que tengan una oportunidad de hablar por teléfono, que tengan internet, ¿qué tal? Y la verdad es que te puedo decir que de cada 10 negocios, uno aceptaba. Entonces, ¿cómo observas esto? Y si observas también que vamos hacia mejor o hacia peor o qué está pasando. Ay, sí, qué difícil situación, ¿no? Es que, híjole, sí está muy difícil, ¿no? Porque justo retomo otra vez, ¿no? De que hay que exagerar lo que dices, sí hay que exagerar mucho. Este empujoncito no es un empujoncito a la ligera, no Poroso. lo es. Sí. Exacto, no están jugando. No, el Instituto Politécnico Nacional hizo un violentómetro, y literal es como una especie de termómetro donde va subiendo, donde va determinando las violencias y entonces va así de que de ver, no, de amarillo, naranja, rojo, ¿no? Entonces ya así de busca ayuda, ya rojo es así de te ahorca y te aísla y ¿no? Pero lo amarillo va de empujones, empujones,
un golpecito, ¿no? Jalones como bromas, bromas hirientes, o sea, todo sube, eso es lo que yo siempre les decía a las víctimas y los que siempre lo refiero, es que la violencia nunca baja, la violencia siempre va a subir, nunca va a bajar, o sea, nunca jamás en la vida eso de hoy voy a cambiar, mi amor, te lo juro que voy a cambiar, jamás en la vida pasa, eso es peor, se vuelven peores porque llegan a este círculo de violencia, o sea, donde nunca salen, o sea, ellas nunca salen y desgraciadamente, pues, ¿no? Entonces, yo siempre era así como súper de que alerta, ¿no? O sea, alerta, alerta, alerta porque estás en una grave situación, ¿no? O sea, nunca jamás en la vida baja, insisto, siempre sube. Y ahora, ¿cómo veo la situación esto, no? De que si es apatía, pues sí es apatía, Ana Paula, o sea, como que no sé si la sociedad no lo ve, no sé, no lo ven como un problema. O sea, esto no es un problema, no es un problema, están matando a 11 mujeres al día y, ¿no? Es como, aquí, pues no matar. Es que aquí, desgraciadamente, es lo de que no mataron a mi mamá, o a Ujú. mi hermana, o a mi prima, ¿sabes? O sea, es como si no me pasa a mí, no me importa. O sea, basta, hermano, mi hermana, o sea, basta. A todas nos puede pasar. Lamento decirlo, pero a todas nos puede pasar. Porque Total. vivimos en un país machista y violento, sangriento además, ¿no? Súper violento. Entonces, desgraciadamente a todas nos puede pasar. Y entonces, lo que dices de que pues sí, ellos llegan a una rabia que no están racionalizando, eso es real, pues no están racionalizando. Por eso muchos feminicidas dicen, la sociedad dice, "Ay, pero si era tan buen padre, ¿no? Que era el doctor, que era tan buena persona, pues ni tan buena, ¿no? Claro, Se claro, atrevió a claro. matar, se atrevió a matar, pero ellos lo decimos, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Afuera, afuera son maravillosos, ¿no? Pero adentro, solo ellas, ¿no? Por eso, o sea, por eso es como, o sea, insisto, es muy difícil. No es imposible, Ana Paula, ¿no? Pero pues en este país violento, en estos tiempos súper violentos y difíciles, las mujeres no somos prioridad. ¿Estás de acuerdo? Son nosotros, No, putz, no, no. nunca somos prioridad, ¿no? Y menos No, ahorita. no somos Ahorita, prioridad en la casa, no somos prioridad en el trabajo, no somos no somos, prioridad en ningún lado, o sea, ni en un gobierno con mujeres al mando somos uy, prioridad. no, no, no somos prioridad, o sea, no somos prioridad. Entonces, por eso yo refiero que siempre hacer comunidad, redes feministas, es lo que nos va a salvar. O sea, es lo que nos va a salvar. No hay manera de que no nos salve eso. O sea, de verdad, nosotras, entre nosotras es como nos salvamos. Yo siempre refiero, el feminismo salvó mi vida y ya estoy segura que ha salvado el tuyo y el de un montón, ¿no? Entonces, por eso cuando tú hablas de feminismo y se ponen, tensos, ¿no? ¿Piensas? Me pasa lo mismo. Ajá. Y tensas, ajá, o sea, de por qué, ¿no? Porque, mana, pues es que si no lo hablo yo, ¿no? Pues lo siento. Y si te incomoda, lo lamento. Por algo te está incomodando, ¿no? Porque siempre que hablo de violencias, incomoda a muchas. Pues sí, claro, porque muchas les atraviesa, porque están viviendo situaciones de violencia y es muy difícil primero aceptar que están en una Claro, situación de violencia y luego más difícil salir. Es muy difícil. Entonces, por eso yo trato de ser muy como con pincitas, así de, ay, ¿qué onda, no? O sea, pues esto pasa por esto, por A, por B, o sea, no de, obviamente jamás en la vida echarle la culpa, porque las víctimas jamás en la vida tienen la culpa de nada, obviamente, por eso son víctimas, claro. pero sí, o sea, muy difícil esta situación que estamos viviendo. Sí, y Ujú. más difícil aún, Satsil, este intento tuyo, mío y de afortunadamente muchas organizaciones, cada vez más asociaciones, del ayudar a la atención a víctimas desde una perspectiva feminista y, bueno, con perspectiva de género feminista. Pero, a ver, quisiera separar ahí dos temas. Tú obviamente lo refieres, vaya, como un protocolo, una guía de cómo debiese ser esa atención, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, ahora que que lo sé, que lo trabajaste en el Estado de México, para quienes nos están escuchando, y yo misma, de verdad, o sea, ¿quiénes son esas personas
¿Qué autoridad debiese ser hoy por hoy con la ley de atención o de ley de mujeres libres de violencia, ley de atención a víctimas, con todo el marco legal que existe, que es bastante robusto el marco legal que existe ya en México? ¿Quién es, qué instancia es la que, pongamos un caso, ahorita, como desgraciadamente todos los días, asesinan a la hermana de una compañera, ¿no? Esta chica le llaman y le dicen, encontramos a tu hermana, tal día empezó a leer las investigaciones, todo parece arrojar que es un feminicidio. ¿Quién debe atender a esa hermana, a esa mamá, a esos hijos que dejó esa persona en un primer, o sea, cuando le dan la noticia y se queda así como, ¿qué? ¿No? Y como es la gran mayoría de las veces, repitámoslo también, no exageremos, repitámoslo, es en la casa, en su casa, ¿no? Porque fue o su esposo, o su pareja, o su expareja, o en casos también padrastros, padres, abuelos, ¿no? Entonces, ¿quién debe contener, atender a esas personas que son las víctimas indirectas de esa víctima de feminicidio? Una pregunta. Mira, así como dices, tenemos muchas leyes en México, ¿no? Y están, la verdad, están bien escritas. Ahora ponlas en práctica, ¿no? Ese es el problema. Yo cuando trabajaba en el Estado de México, se llama Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, justo. Hay comisiones ejecutivas en casi todo México. Cada estado tiene pues tiene sus comisiones ejecutivas, ¿no? Entonces, y hay una comisión nacional ejecutiva. Entonces, de primerita instancia, quienes tienen que atender de manera urgente son Ministerio Público. No hay manera. Ministerio Público de Nuevo León o Ministerio Público de Zacatecas o de Yucatán. Ministerio Público es quien tiene que atender primero. Entonces, si hay una ley general de atención a víctimas, es una ley nacional y cada estado tiene que tener, el Estado de México la tiene, la Ciudad de México también, Michoacán, no todos los estados tienen ley de víctimas, pero cada Claro. quien tiene sus leyes. Entonces, ahí es donde arroja. ¿Quién tiene? Ok, pues un psicólogo o una psicóloga. Pero ahí es donde viene el cambio, ¿no? Y es donde yo digo, o sea, aquí esta persona tiene que tener perspectiva de género y derechos humanos sí o sí. No hay manera de que no. O sea, no hay manera de que una persona que le acaban de dar la noticia de que mataron a su hermana, ¿no? Llegue a un ministerio público donde no hay psicólogos ni trabajadoras sociales, porque pues son las 3 de la mañana, lo puede hacer, ¿no? Ujú. Y ve si existe el psicólogo o la psicóloga que tendría que haber, este, y no tiene perspectiva de género, y empieza, o sea, le da una mala contención psicológica, pues, ¿qué puede pasar? Pues en donde andaba tu hermana, ¿no? O sea, lo que ya en estos casos de que, pues claro, tu hermana era una tal, ¿por qué se casó con él? Si ya, ¿por qué seguía con él? Si ella sabía que era violento, o sea, esta revictimización de, oye, hermana, o sea, acaban de matar. Pero lo menos que yo quiero saber es si se quedó con él, o sea, es un shock, ¿no? Entonces, primer línea de contención, pues son psicólogos o psicólogas, ¿no? Ya luego es ministeriales. A veces nos hablaban a nosotros a nosotras como comisión de víctimas para ir a atender, o sea, dependiendo del caso, si era muy grave. Yo como trabajo social iba pues como medidas urgentes, yo no daba contención psicológica porque pues no, sí sé, ¿no? De primeros auxilios psicológicos, pero para eso están los psicólogos y psicólogas. Entonces, Tú estabas en la Comisión de Atención a Víctimas. la Comisión de Bueno, Atención a Víctimas del Estado de México. Ajá. Entonces, yo daba medidas urgentes, o sea, urgentes de que comida, vestido, incluso si estaban en una situación grave, pues o sea, que su vida estuviera en riesgo, hotel.
¿no? O sea, eso es lo que yo hacía, pero pues en situaciones muy, muy, muy graves, ¿no? No para todas las víctimas, esto no es siempre. Entonces, pues sí, o sea, sí existe esto, pero pues el tipo de Eh, personas, ¿no? Es lo que te iba a decir. A ver, yo justamente para hablar, por ejemplo, que es un ejemplo muy bueno el del Estado de México, porque aparte el Estado de México es de los más violentos, ¿no? Ujú. Yo en particular he seguido al menos 5 casos en el Estado de México. Y en ninguno de los casos ellas han recibido eh, compañía de alguien de la Comisión de Atención a Víctimas. O sea, ha sucedido después, o sea, después de mucho trabajo de buscarlas, de literal nosotros buscarlos, pedirle a la fiscalía que las busque. La fiscalía luego nos dice eso, es que hasta que nosotros no mandemos el papel y entonces la comisión te dice, pues sí, hasta que yo no lo reciba, entonces yo no lo recibí, entonces pues por eso no fui, tal. Y entonces, te lo digo honestamente, yo ya a veces estoy no sé si te ha pasado, seguramente sí, esa sensación de que estás como muy perdida, como o sea, que ya no sabes, digo, a veces he tenido la fortuna de que la propia fiscal o el fiscal me contesten y entonces les pido ayuda. Yo como además me dedico más bien a medios, sacarlo en medios para que entonces en el momento que se haga mediático, entonces sí haya atención del Estado, pero nunca he visto un caso que orgánicamente, naturalmente, suceda y ahí esté la Comisión de Atención a Víctimas, ni la local ni la federal. Y entonces al grado que tengo un caso que quizá es de los que más llevo siguiéndolo 8 años, eh, asesinan a su madre, y las dos chicas muy jóvenes pues están consternadas, además un cuento largo. Tienen audiencias además, además detienen al asesino, al presunto asesino, después ya va a haber sentencia, tal, pero hay careo con el asesino que era la pareja de su madre, y al final terminan también asesinando a una de las hijas, también su propia pareja. Y yo siempre pongo de ejemplo este caso que es muy, muy, muy doloroso para mí, porque aparte conozco bien a las víctimas. Y lo pongo de ejemplo porque o sea, yo se los he dicho a la fiscal general de la República en su cara, le tengo la oportunidad de decirle, esto es el ejemplo de lo que sucede cuando no hay atención a las víctimas indirectas. Si no hubo atención, las chicas estaban muy choqueadas, mal psicológicamente, no las entendieron psicológicamente. La casa de la madre fue asegurada mientras se hacía la investigación y entonces la chica que también era violentada por su pareja no tenía ni a su mamá ni la casa de su mamá para refugiarse. Cuando le pide a su hermana refugiarse en su casa, la hermana le dice, lo siento, pero mi pareja no lo permite. Entonces, la chica se queda pues sola, 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 sola con con su violentador y también termina asesinándola. Entonces, este es un caso de verdad gravísimo que incluso se los he comentado a periodistas lo mismo, también han mostrado indiferencia, nada más el 8M ya sabes, te hablan y te dicen, ¿tienes víctimas? ¿No? Es muy fuerte, de verdad. Pero entonces yo ahorita sigo con este caso y sigo diciéndole a la CEAP, en Estado de México, demás, por favor, ayuden a esta chica, porque esta chica va por el mismo camino y tiene una niña pequeña y demás. Y no lo logramos así, no lo logramos. Entonces, por eso te pregunto, cuál debería ser el camino? ¿Cuál es el camino en realidad? ¿Y qué tenemos que plantear? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que ir? No, la presidenta no creo que nos atienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que ahorita podría ser un parteaguas para que no seamos miles de asociaciones y de personitas ahí, de abogadas, de activistas, periodistas ahí tratando de ayudar con un desgaste brutal, sin ninguna remuneración, porque aparte al final yo luego, bueno, ¿cuánto trabajo también hago sin remuneración, ¿no? Pero para que suceda, para que haya atención a las víctimas de feminicidio, de abuso sexual, de violencias. ¿Cómo es ahorita la situación? Ay, pana, abuela. Bueno, pues felicidades a ti, porque yo ya sé que ustedes las acompañantes a víctimas son las que también se avientan una chambota. Yo sé, las ustedes que ayudan a las colectivas son las verdad unas que se avientan una chambota. Mira, Ana Paula. Ay, si no, yo otra vez vuelvo, ¿no? Mira, este, insisto, la ley está y está bien escrita.
Ujú. Ahora ponla en práctica. El problema aquí también es, no hay personal. O sea, y es que es la misma letanía, ¿no? Así que yo peleábamos así. No. ¿Cómo te atreves a ponerme a mí sola con un solo municipio? O Uf. sea, dime cómo yo te ayudo. O sea, yo cómo te ayudo. ¿Cómo te ayudo a ti, Ana Paola, ¿no? Con ella, si ya tengo que atender a otras 50 atrás. O sea, entonces, pues, se derrumba. Entonces llegan un burnout así de todas, obviamente llegamos así de, es que ya no puedo. Entonces, no es que no quiera, es que de verdad no es que no quiera. Yo, ¿no? Que yo estaba en esa trinchera, ¿cómo le hago para ayudarte a ti, ¿no? Si yo tengo aquí tu caso, pero tengo el de otras 10 otros casos que también están igual, ¿no? Entonces, oye, necesitamos más personal, no hay presupuesto, no, pues entonces, o sea, no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para otras cosas, ¿no? O sea, para otras cosas es que, pero Pablo, otra vez insisto, este, las mujeres no importamos. Entonces, Amén. por eso no hay presupuesto para nosotras. Y eso va, todo, no hay presupuesto. Pero bueno, ¿cuál sería la vía ideal, Ana Paula? Ujú, La ujú. ideal es, llegas al Ministerio Público y le hablan a la Comisión de Víctimas. Ok. Ya, sí, o sea, sí hay un oficio, en ese Ujú. momento llega el oficio. O sea, no estés pensando que tiene que llegar esta feta, ¿no? O así. No, Ajá. Te juro que así te lo pintan. o sea, no, ese es el ideal. Llega al Ministerio Público, ella necesita medidas de protección. Medidas de protección, ¿quién las da? Comisión de Víctimas. Entonces sale tu comisión de víctimas, ¿no? Porque pues hay guardias también, Y es comisión de víctimas estatal. o federal, dependiendo de qué estado, si tiene comisión de víctimas o no. No todos los estados tienen comisión de víctimas estatal. Entonces, los estados que no tienen estatal es la federal, es la CEA. Ujú. Pero para todos está, pero pues ese es el ideal, ¿no? O sea, a Ah, mí me llegaban igual los casos de que una semana después es así de, ¿cómo? claro. Pues si necesitaba desde la comida hace una semana, ahorita, ¿cómo? O sea, ¿me entiendes? O sea, sí, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hago? ¿Me divido en 50 para No, poder atender a de las verdad, 50? y de ¿No? verdad aquí destacar que para quien nos escuche y ojalá nos escuchen en algún momento también las autoridades, también de verdad me parece como víctimas indirectas, pero lo son el personal de la CEA, porque es que de verdad, o sea, a mí, no, obviamente no voy a decir nombres, pero una comisionada de la CEA de Estado de México me lo dijo así. Me dijo, es que sabes que como el año pasado fueron las elecciones del sistema judicial y esto, pues se fue el presupuesto para allá. Y me lo dijo, o sea, prácticamente llorando así, y me dice, ¿y qué, cómo, qué te digo? O sea, porque yo le decía, es que ya iba a salir su canasta básica, que Ujú. tiene una hija pequeña, no sé qué. Pues, y de verdad, entonces, como dices, o sea, es muy fuerte decirlo, Sachil, pero ojalá mucha gente se nos sumara y ojalá pudiéramos tener un momento enorme donde la gente de verdad dijéramos, al Estado no le está importando las mujeres, no les importamos. El problema es que como dicen, un pez que se muerde la cola, o sea, puede que no les importemos y en un momento, a primer plazo, pues no pasa nada. Pero esto está pasando en lo que está derivando en esta sociedad totalmente descompuesta, que ya no pueden componer, o sea, ya no tienen de dónde componerla, porque entonces ya todo está descompuesto. Entonces, ok, no hay presupuesto. También hay un tema que me imagino, como lo dices tú, demográfico. A tanta cantidad de personas y tanta cantidad de asesinatos y de abusos. Yo tengo mucha relación con gente en Europa y te dice, no, bueno, allá un caso y se le da toda la atención psicológica, jurídica, mediática. Bueno, se les hacen documentales porque pues hay un caso en cuánto tiempo, ¿no? Y aquí seamos honestos, también es un tema de cantidad, ¿no? O sea, sí, lo que dices, o sea, son tantos los casos que no se puede. Qué triste, ¿no? Ujú. O sea, de Sí, verdad esto es muy triste. O sea, me pongo a llorar mejor en una esquina. Eso es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Porque de verdad es muy triste. Es que sí es una cantidad, no te puedo explicar la cantidad de casos que yo
atendí durante los años que estuve trabajando en la comisión de víctimas. O sea, yo les trataba de dar así, ¿no? O sea, de, ok, si la comisión no tiene capacidad, te mando a tal, ¿no? O sea, como Mm, porque eso también lo puede hacer las comisiones de víctimas. Empezar a como desahogar, ¿no? O muy sea, de bien. que, ok, punto al Instituto Nacional de Rehabilitación, porque eso me tocó, de que la comisión manda un oficio especial para esta víctima, de que, oye, no se puede esperar esta víctima porque se la acaban de balancear, punto, ¿no? Y necesita ya la rehabilitación y le dan prioridad porque es víctima. Eso sí, sí se hacen vínculos institucionales que pueden ayudar a las víctimas, porque eso lo hacía yo también. O sea, yo así, necesita la víctima y sacan el oficio de que al mismo día, ¿no? La comisión de víctima. Ya era mi responsabilidad mandarlo, ¿no? O sea, ve, otra responsabilidad más. Pero, o sea, hay estrategias, bueno, nosotras creamos estrategias entre el personal, Ujú. pero pues no nos damos abasto. Y sí, o sea, desgraciadamente, y cada vez está peor, Pero porque yo aparte, nada más, como dices, o sea, creo que, o sea, hay dos temas importantes aquí con lo que estudias en interinstitucional, ¿no? Uno, estas alianzas público-privado. O sea, creo que se tendría que echar mano sí o sí de lo privado. Hay fundaciones enormes que todo el mundo conocemos, como SLIN, como Azteca, como Coppel, como tal, que bueno, en algunos casos de verdad yo he visto cómo sí se ponen las pilas y tal, y pues todo el mundo tiene que entrarle. Las empresas tendrían que entrarle, ¿no? O sea, si tú eres, no sé, Bimbo, no sé, alguna empresa tal, y pudieras contribuir con canastas básicas para esto, hacer este tipo de convenios que no entiendo por qué no se hacen. Pero la otra es, además, no sé, no, es pregunta, de verdad, no sé si no echan mano quizá de una fuerza laboral, por ejemplo, de becarios, de estudiantes, en este país que somos millones, yo me imagino que millones de chicas, de chicos que estudian psicología, que estudian antropología, que estudian derecho, que estudian medicina, ¿no? Podrían a lo mejor liberar su servicio social en atenciones así. eh, o sea, creo que es muy, por ejemplo, yo algo que he soñado con hacer y que de verdad no, lo he medio empezado a trabajar, pero se me cae y se me cae, es este tema laboral. ¿Qué necesitan estas chicas? Pues un trabajo, pero un trabajo, o sea, esta chica que se quedó sin mamá, se quedó sin hermana, el esposo no la apoya, tal. ¿Qué necesita? Un trabajo digno, bien pagado, que se entienda con perspectiva de género, que la chica no tiene el tiempo para desplazarse horas y que no tiene 10 horas para trabajar al día porque tiene una nena, y que entonces estuvieran solidarizados, engranados con empresas socialmente responsables que dijeran, yo tengo estas plazas para mujeres violentadas o víctimas de tal, que puedan trabajar, no sé, 5 horas al día, puedan hacer trabajo remoto, ¿no? No estamos diciendo dádivas, no estamos diciendo que te llegue un cheque, no, no es eso. Pero qué es así? Y creo que es un buen momento. Creo que hay voluntad del gobierno, de la Secretaría de Mujeres, de la CEGOP. Yo sé que ahorita está habiendo mesas algunos lunes al mes con víctimas, tal. Pero tú que además ahorita recoges de las experiencias en Nueva York, me imagino que estas pláticas han de ser súper fuertes porque tú vas a darlas allá como teoría, pero dices, bueno, pero les cuento la realidad, ¿no? Y entonces estamos de casi, ¿what? ¿Qué, cómo, o sea, si a ti ahorita de verdad existieran los Reyes Magos y pudieras hacer una carta y decir, a ver, ¿por qué no nos sentamos tales y tales y hablamos y hacemos esto y esto? ¿Cómo poder trazar una ruta hasta esta atención a víctimas que me gustaría que lo nombraras como lo nombras en tu capítulo de cómo debería de ser, ¿no? Debería ser sensible, empática, debería tener una perspectiva de derechos humanos, debería saber que la persona está traumatizada, debería saber que la persona está viviendo un duelo, que no está pudiendo vivir su duelo por el shock que está viviendo. Pero ¿cómo se podría hacer este engranaje para que en México por primera vez pudiera haber una atención a víctimas digna? híjole, buena pregunta, Ana Paula, y sí, así, si vinieran los Reyes Magos y me dijeran cómo, ok, mira, es que la atención tiene que ser eficaz, rápida,
sencilla y al punto, ¿no? O sea, no tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar la víctima, que ya pasan, ¿no? Burocrático e institucional, que eso es México, ¿no? Eso es México en todas sus instituciones burocráticas, ¿no? Y esto no es la excepción. ¿Cómo le voy a pedir un acta de nacimiento si se salió de urgencia? No se puede. O sea, no hay manera, pero bueno, en mi ideal, en mi ideal es una atención eficaz, rápida y práctica. Ujú. Llegas al Ministerio Público, hay contención psicológica, me ayuda la Comisión de Víctimas, dependiendo de a dónde me tiene que trasladar, porque si hay que trasladar, ¿no? Se hace la gestión para trasladarla, y la reposicionas con un trabajo, así como tú dices. Entonces, Claro, claro. exacto, no es que, a ver, es que aquí no hay que entender que no es papá Estado que nos va a dar todo. El Estado, para empezar, no tiene ni la capacidad, ya lo vimos, Claro, no tiene la capacidad, ¿no? Entonces, el Estado se tiene que estar aliando de donde puede. Organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, públicas, ¿no? O sea, entonces, esta idea que tú tienes justo de que, ok, hacemos un convenio, una política claro. pública que sale esto desde lo personal es político, porque lo personal crea políticas. Entonces, ¿cómo yo le digo a X empresa, no voy a X empresa Claro. Ujú. grandísima, monstruosa, que aunque sea una fábrica, no importa. O sea, ellas necesitan justo Claro, claro. salir, o sea, salir. Es muy difícil porque además, si están trabajando, pierden sus trabajos precisamente porque están saliendo de una situación violenta y entonces luego llegan a pedir trabajo, no les quieren dar trabajo porque piensan que ellas son un problema, No, porque o salieron, pierden el trabajo porque tuvieron que estar ahí en la fiscalía horas. exacto, O sea, nada más horas y días. O sea, días. entonces, sí, por supuesto, eso me pasó muchas veces, ¿no, licenciada? Pues es que yo tengo que, ¿cuántas veces más tengo que faltar a mi trabajo, mi jefe? Exacto. Entonces, bueno, se hace política pública con empresas, ¿no? ¿De qué onda? Te voy a dar, tengo tantas vacantes de hacer tantas que son precisamente para mujeres que han sufrido alguna violencia, Claro, no, o sea, algún tipo de violencia. Sí, obviamente estas van a tener que pasar pues un filtro, sí, porque pues o sea, claro, entendemos que necesitan un filtro, ¿no? Violencia, qué tipo de violencia, hijos, hijas, dónde vive, cuánto puede trabajar, qué edad tienen los hijos. O sea, es que eso es lo que no entiendo también, no, ¿no? La edad de los hijos y las hijas importa un montón. No es lo mismo tener un adolescente de 15 años a un niño o una niña de 2 años. No es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. El adolescente de 15 años se puede cuidar, la niña de 2 no. Entonces, es justo, es transversalizar todo lo que le está pasando a la mujer, todo, hijos, hijas, edad, hasta color de piel. No estoy mintiendo, por eso Angela Davis se refiere a esto, ¿no? Cómo atravesamos y cómo de a partir de ahí podemos hacer una política pública. Entonces, claro, en mi ideal, pues es llegar y o sea, de verdad, Ana Paola, no más de 2 semanas ya tienen trabajo. No claro, más de 2 semanas. No, ¿por qué se van a tardar más de 2 semanas? Salen del espacio violento, la acomodo en otro lugar, le doy trabajo y ella ya se puede salir solita. ¿Ves? O sea, mientras ya tiene una medida ajá, o sea, mientras ya este compa ya no se le puede acercar, ¿no? Mientras ya no vives, ¿me entiendes? Sí, es un cambio rapidísimo y muy duro para ellas, pero mejor eso, totalmente. a estar meses, años, ¿no? En la incertidumbre, en lo van a agarrar, no lo van a agarrar, ¿me entiendes? Mientras, sí se puede, Claro. pero pues, Pero además, necesitamos, pero además es voluntad, porque además con el tema tecnológico y el desarrollo que hay ahora, o sea, cuando a mí la gente me dice que se asusta por la inteligencia artificial, yo digo, bueno, no, ¿por qué no la usamos, no? O sea, ¿por qué no la usamos para bien? O sea, podrían perfectamente tener trabajos remotos, no exacto, tienen que estar ahí, pueden, o sea, las mujeres, y supongo que a ti te ha pasado en muchas ocasiones, y de hecho justo así empecé en Mujer Radial hablando de esto, diciendo que
todas saben hacer algo, o sea, todas pueden Mm, aportar algo, todas saben cocinar, saben coser, saben escuchar, saben cuidar, que hoy más que nunca todo el mundo necesita cuidados, ¿no? Que vayan a cuidar a viejitos, que vayan a cuidar a niños, que vayan a cuidar a gente enferma. Entonces, es una cuestión nada más como de saber acomodar, porque entonces tú y yo y mucha gente sabemos que muchas mujeres no se salen de el lugar de peligro donde está su violentador porque creen que no van, que no saben hacer nada y que no pueden exacto. ganar dinero y que no pueden mantener a sus hijos o que no se pueden mantener a sí mismas, ¿no? Pero tiene que haber, como decimos, no solamente una voluntad del Estado, sino de la iniciativa privada, decir, hey, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes usar la computadora? ¿Sabes usar las redes sociales? ¿Sabes hacer panes? ¿No? ¿Sabes usar Excel? ¿Sabes contestar el teléfono? ¿No? O Ujú. sea, algo, por supuestamente, sabes hacer y puedes, te puedo dar un trabajo digno y generoso y como dices, tomando en cuenta todo, dónde vive, cuántos años tienen sus papás, cuántos años tienen sus hijos, si está enferma, si no está enferma, tal, ¿no? Pero no la hay y a lo mejor pienso que a lo mejor de empresas sí la habría, pero te lo pregunto tú que has estado en eso, ¿el Estado lo busca? O sea, si hay una búsqueda de de engranar todas las esferas y sistemas para poder apoyar a las víctimas. Pues, ay, ¿qué te digo? Pues lo hay cuando les conviene, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Lo hay cuando les conviene, cuando van a quedar bien, cuando tienen que quedar bien, pues, ¿no? O sea, no de una política pública real, ¿no? Para, para eso tenemos que estar alguna de nosotras, ¿no? Ujú. Haciendo política pública, obviamente, pero cuando les conviene, hay algo, Claro, claro. cuando les conviene. Cuando no, pues, por eso seguimos igual. Ujú, Claro que entonces es importante, ¿no? Decir que también regresamos al primer tema, en la medida en que todo mundo nos involucremos y que la gente también le exijamos esto a las autoridades y que esto lo preponderemos a la hora de votar, ¿no? De decir, ujú. por eso, y aquí de muchas compañeras tuyas de FEMU nos han dicho esto aquí, ¿no? O sea, si en México este gobierno acaba con un verdadero sistema nacional de cuidados, de verdad habrá sido un triunfo, ¿no? Habrá sido de verdad que es un tiempo de mujeres y bla, 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 todo esto, ¿no? Pero en materia de víctimas, para ir cerrando, Sachil, eh, cómo aportarías tú a que la Comisión de Atención a Víctimas Federal y las locales vayan, ¿qué es lo que tú de primera instancia pensarías que tienen que ir pues adicionando, además de personal bien capacitado, ¿no? Pero, ¿cómo poder formar esto? O si tú crees que no es una comisión de atención a víctimas, o sea, no, que tendría que ser como que reformularse otro sistema, porque lo peligroso, como dices, que sea el Ministerio Público el primero, uf, es que a todos nos da escalofríos ya con eso, ¿no? O sea, todos escuchas MP y dices, no, pues ya valí. Entonces, tú en tu experiencia, ¿qué es lo que ahorita se podría hacer o tú verías ahorita a reformar, a cambiar, a añadir, a quitar? Va a sonar como disco rayado. Ay, sí, no, pero sí, no, o sea, más personal es lo que necesitamos, y pero exacto, no cualquier personal, ¿no? O Ah, sea, personal capacitado, obviamente, pero pues sí, más presupuesto. Es que hay presupuesto para tonterías, sí me atrevo a decirlo, para tonterías, pero no para la atención a víctimas. Pues es que no, no. no tendría que haber una comisión de víctimas. Bueno, ¿Estás de acuerdo? para O empezar. sea, como, ¿por qué rayos habría que haber una comisión de víctimas? Una, no, un montón. O sea, así de fracturado está el Estado, así de fracturado está el país, que hay comisiones de víctimas. Pero bueno, eh, o sea, justo esto, ¿no? Presupuesto, personal capacitado, ¿no? O sea, una atención, vuelvo a decirlo, atención oportuna y al momento, ¿no? O sea, al momento, por eso necesitamos más personal, Ujú. precisamente porque alguien tiene que estar ahí resguardando los derechos de la víctima, sí o que tiene que ir al Ministerio Público, no hay manera, ahí está el policía de investigación, ahí está el forense, ahí está todo, pero alguien que acompaña a la víctima. Si mal no recuerdo, hay todavía ahorita en la Ciudad de México
de la Secretaría de las Mujeres, las Lunas, y Ujú. son morras que están justo acompañando a las víctimas, que están en los ministerios públicos para precisamente prevenir eh, que haya De alguna víctima. situación, revictimización de los ministerios públicos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, sería como de primera instancia que siempre haya alguien de la comisión de víctimas. Entonces, Claro. ahí se podía reformular o reestructurar algo así de alguien tiene que estar aquí, trabajo social o psicología o una abogada o un abogado de la comisión, ¿no? De que esté pues haciendo guardias o lo que sea, ¿no? O sea, En para que en los ministerios públicos hay como un módulo de la comisión de atención a no, víctimas. no en todos. Y debería haber. Sí, y te digo no en todos, porque no hay espacio físico donde ponerlo. O sea, el espacio físico estructural de los ministerios públicos no hay. No va. O sea, por ejemplo, yo no estaba en un ministerio público, yo estaba en otro edificio de un gobierno, del gobierno, yo estaba en Cuautitlán, Izcalli, entonces yo estaba así en otro edificio que no tenía absolutamente nada que ver con comisión de víctimas, era gobierno Oh de my God. Cuautitlán, Izcalli, y yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo y otra de mis compañeros, Ujú. pero cerca del ministerio público, o sea, de la Casa Rosa, ¿no? A Mm. 5 minutos, no lejos, pero no ahí. ¿Pero por qué? Pues porque no había lugar para meter a las trabajadoras sociales de la Comisión de Víctimas al Ministerio Público, a pesar de que ahí tendremos que estar. ¿Estás de acuerdo? También no les conviene, quizá, ¿eh? Pues tal vez no les conviene, ¿no? Porque, También. pues Ujú. sí. Ujú. Imagínatelo. Entonces, políticamente no les conviene. Pero bueno, No, o sea, justo, o sea, la atención efectiva, rápida, y fácil. O sea, eso es lo que yo claro. digo que se tiene que reestructurar. O sea, rápido. En 3 semanas ya están ellas en un nuevo lugar y ya tienen trabajo, se acabó. Insisto, las comisiones de víctimas pueden sacar política pública. Claro que sí lo Claro, pueden hacer claro. política pública y que se ponga, pues ya hay leyes de víctimas, que no haya una política pública para que esto pase, ¿no? O sea, que se reformen justo las leyes de víctimas, que Claro, se, y se además, tienen que reformar. y otras dos cosas, bueno, súper importantes, ¿no? La atención psicológica, y me imagino que tú también lo viviste, lo sufriste, lo padeciste. Yo en todos los casos, todas las víctimas que he acompañado, sí, en un principio tienen un apoyo psicológico. Después, si la persona vive en Azcapotzalco, pues resulta que tiene que ir a Iztapalapa porque allá está. Y además ya le contaron a su terapeuta 4 veces toda su situación. Ahí van avanzando, platicando y de repente, ¿qué crees? No, pues ese terapeuta ya no está, ya no va a venir y ahora te toca acá. Todo mundo sabemos que un proceso, bueno, perdón, quien no lo sabe, un proceso terapéutico pues tiene que tener seguimiento, o sea, no puedo yo ahorita ir a terapia de pareja y contar mis problemas y luego ir con otro terapeuta y contar mi problema y luego con otro y luego con otro porque pues entonces voy a quedar más loca, ¿no? O sea, no me van a solucionar nada. Entonces, esto pasa todo el tiempo. Y la segunda, el tema que ya esto, bueno, esto ya es utopía, ¿no? El tema de resarcir de esta indemnización por los La daños, ¿no? La reparación del reparación daño. del daño. Ujú. Pues ahorita justo hablaba hace rato con una abogada que me decía, mira, te recomiendo este abogado, que este abogado pues te puede llevar los casos, obviamente va a cobrar al final de lo ganado, pero, o sea, abogados privados porque tienes que llevar un proceso, un juicio para pelear tu indemnización y poder ganarla. ¿Quién puede hacer eso, Sachil? ¿Quién puede hacer eso en México? ¿Quién puede contratar a un abogado que realmente le interese? Porque el abogado de oficio obviamente no le interesa o está rebasado, como lo que decimos o sea, a mí, yo le digo a estas chicas, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, porque bueno, a lo mejor de entrada te dice, bueno, sí, yo voy a cobrar al final, sí tal, pero bueno, de entrada por lo menos los gastos son estos, ¿no? 10,000 pesos, que a lo mejor no es mucho para mí a lo mejor, pero para ellas es muchísimo. ¿De dónde van a sacar 10,000 pesos para pagar eso? Para ver si algún día, en unos 1, 2, 3, 5 o 10 años, hay reparación del daño. Entonces, yo te lo digo honestamente, y seguro a ti te ha pasado y a muchos que nos escuchan y que son activistas y demás, llega un momento donde dices, o sea, te Ujú. topas con pared, 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 y Ujú. dices,
la voy a terminar ayudando yo en medida de mis posibilidades. Va a ir con mi compañera psicóloga, le voy a poner a mi abogado hasta donde se pueda, ¿no? Pero no, no, así no se solucionan las cosas, porque pues cuánta gente tendríamos que ser. Exacto, sí. Ay, no. Ay, sí, te Y, topo. Somos y, compañeros. Y sí, y por eso quería que me dijeras a manera de ir concluyendo, que me gustó mucho como decías al inicio, que en esta reunión en Nueva York no solamente se juntan a hablar y a compartirlo, sino que van formando como pues acciones a seguir, ¿no? O sea, realmente están trabajando para o sea, no solamente hablamos y hagamos catarsis, es, a ver, esto es así, debería ser así, pero está sucediendo así y necesita esto. Aunque sea de temas más amplios, así, pero en tema de esta atención a violencias, a víctimas, demás, ¿qué pudiste recoger ahorita en esta última reunión en Nueva York? Porque además entiendo que eres comisionada ya de la FEMU. Entonces, muchas felicidades y qué increíble Gracias. que haya gente como tú ahí, que tanto se necesita y que además no abandones el otro lado, que no nos abandones acá. Pero, ¿qué pudiste recoger? ¿Hacia dónde crees? ¿Qué trabajo crees que ahorita se está como gestando, que a lo mejor, que ojalá de manera inmediata tenga resultados? Jole. Uf, corto, Ay, no, yo sí mediano. de rápido. Mira, pues es que justo la CSW habla pues de todo el mundo, ¿no? O sea, yo hablé una partecita chiquita, ¿no? Yo hablé una de víctimas, ¿no? Y FEMU habló así también de feminicidios, bla, 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 pero de cada una desde nuestras investigaciones y algunas pues aportando como podemos, ¿no? Pero la realidad es que pues todo el mundo, todas estamos fregadas. Ay, sí, yo no doy esperanzas, ¿verdad? Pero pues No, es por que favor. obviamente, así de, ay, es que pues obviamente la realidad mexicana pues no es la misma realidad que las iraquíes. Claro, claro, no, bueno, Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Aquí no nos la pidan, literal, no nos la pidan. O sea, la verdad, pues no nos la pidan no, por salir a la calle mostrando el cuello. O sea, es una realidad. Entonces, más bien los estados firman acuerdos y más ahorita porque fue la 70 la CSW 70 y fuimos a Beijing 30 justicia, acceso de las mujeres a la justicia. ujú, O sea, de realmente tenemos justicia, ¿no? ujú, Esa es la pregunta que yo me hice. Yo dije, ah, caray, si tenemos justicia, si tenemos acceso a la justicia. Primero, no, si tenemos acceso y luego, si hay justicia, no, pues la verdad es que no. O sea, los estados pueden pactar muchas cosas, pueden firmar muchas cosas, pero pues no hay acceso a la justicia, ¿no? Y más ahorita con Estados Unidos y esta claro, política súper violenta que tiene hacia las latinas, hacia los latinos, hacia mexicanos y mexicanas, menos. O sea, eso claro. no me está hablando de justicia, ¿no? Y la CSW 70 se llevó a cabo en Nueva York. O sea, qué fuerte, ¿no? Sí, O sea, es muy fuerte. Entonces, no quiero desalentar y desanimar, pero la verdad es que acceso a la justicia, ¿a cuál justicia? ¿No? Tengo acceso y o sea, regreso a lo que estabas diciendo de que la reparación del daño y quién va a llevar el caso, no te, pues, obviamente, ¿no? O sea, la comisión de víctimas, al menos la del Estado de México, y así tendrían que funcionar todas las comisiones de víctimas, sí tienen abogados, hay abogados y abogadas que llevan los casos y que pelean las reparaciones del daño, porque yo hacía reparaciones del daño desde trabajo social, o sea, yo me iba a los estrados a pelearme así con la defensa del otro para yo me peleaba con el otro para que le diera dinero a la víctima, ¿no? Así, ¿llegaste pues, a ¿qué onda? La conseguirlo? ma- Sí, pero no todo lo que yo pedía, ¿no? O sea, pues yo pedía, yo desde trabajo social, todo lo social, o sea, obviamente, todo lo social y lo familiar, y yo pedía, o sea, eh, tanto de reparación del daño, pues jamás les daban eso, Ah, porque pues también tienen un presupuesto, pero mínimo les daban algo, ¿no? O sea, claro. mínimo les daban algo, o sea,
Y eso que quede muy claro, que todas las víctimas tienen derecho a la reparación del daño, todas. No, no es de que porque llegaban a mí las pobres víctimas y me decían, no, es que pensaban que era o reparación del daño o les daban dinero o dejaban afuera al Al... violentador. Y yo, no, no, a ver, no, no, no es A o B, es las dos, ¿no? Ellas Uy, pero pueden, yo creo que la han obtenido 1%, ¿no? O sea, sí, o sea, ujú, la verdad yo creo que... Ujú. sí se las dan, pero tardan en dárselas y es una michurra, ¿no? De lo que yo les pedía. Pero bueno, pues de eso a nada. Pero eso es muy importante, o sea, no es o reparación del daño o meten al violentador a la cárcel. No, son las dos. Pero todas tienen derecho a la reparación del daño. Claro, dependiendo del delito y de la gravedad del delito, allá es más, menos. Sí, eso es muy claro, eso sí. Obviamente eso es súper que hay que tener en cuenta. No es lo mismo un feminicidio a unas lesiones, ¿no? Claro. Pero todas tienen derecho a la reparación del daño. Ujú. Eso es bien importante, eso es bien importante que Sí. los... Pues. Ujú. Y ahorita, bueno, me imagino que ustedes siguen trabajando justo rumbo a 2030. No sé si la FEMU justo aquí tiene como mesas de trabajo o también un poco que les compartes eso a la gente y si no, también cómo poder buscarte a ti o a otras mujeres que hagan trabajo social para por lo menos a veces como lo que decíamos al inicio, a veces solamente se necesita decir, bueno, un poco de contención, aquí estoy, un poco de orientación, ¿no? De qué hago. Yo lo he vivido mucho con las chicas que además, obviamente, están en un desorden y en un caos mental y emocional. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que Ana, ya perdí el teléfono, ya no me contesta la abogada, ya no me contesta la trabajadora social, ahora ya me la cambiaron, yo tenía mis papeles, ahora ya los perdí. Obvio, o están en una situación muy difícil, sí, a nosotros privilegiados con nuestros cinco sentidos y demás, y a veces nos pasan cosas que tal, ellas de verdad, que esto me gustaría mucho recalcarlo, y que seguramente te ha pasado, las víctimas están en una condición caótica, perdidas perdidas del alma, de la mente, físicamente dejadas. Yo lo he visto mucho, justo ahorita acabo de ver a una compañera que acompaña hace tiempo y de verdad con un sobrepeso tremendo, o sea, ya de problemas ya hacia el corazón, etcétera, porque pues no, obvio, o sea, ¿y qué es lo único consuelo que tienen? Pues comer, ¿no? Llenarse de porquerías, nadie está con ellas. Algo de verdad desastroso, o sea, sí, de verdad qué increíble que haya gente como tú que estuvo ahí en la comisión como funcionaria y ahora me imagino que lo haces por otras vías. Pero pues bueno, o sea, ¿cómo podemos buscarlas? Y si nos compartes qué otras cosas tiene planeadas FEMU o cómo se están organizando. O incluso esto, yo antes de empezar te decía que estaría bien a lo mejor organizar mesas de trabajo, buscar a legisladores, buscar funcionarios, que podamos ningún esfuerzo, se necesita tanto que ningún esfuerzo está de más, ¿no? Exacto. Bueno, por parte de FEMU tiene muchas mesas, tiene muchos seminarios, tiene talleres, incluso en sus redes oficiales, la Federación Mexicana de Universitarias, ellas están ahí, ellas son más bien, el Museo de la Mujer de la Ciudad de México es parte de la Federación Mexicana de Universitarias, entonces el Museo de la Mujer tiene otras, muchas más pláticas, pero pues van de la mano porque es lo mismo. Entonces ahí se pueden, por como echar un clavado, siempre hay cosas, siempre hay seminarios, o sea, no nada más hablamos de violencia, sino hablamos también de arte, ¿no? Ujú. Arte feminista, entonces, bueno, siempre mujeres, pues. Porque nosotras creemos, somos fieles creyentes de que la educación es el camino, la educación es la verdad del camino para poder quitar toda esta violencia. Y pues a mí personalmente me pueden escribir a mi correo que es txvalencia@gmail.com si necesitan alguna orientación justo de la Comisión de Víctimas, aunque yo ya no esté trabajando ahí, con gusto las puedo orientar, o sea, para que vayan, para que yo les diga mínimo a dónde tienen que ir, ¿no? A qué espacio físico Claro. tienen que ir, ¿no? O sea, qué espacio físico, con quién, incluso hasta con quién, porque pues todavía tengo contacto con personas en la Comisión de Víctimas del Estado de México y nada, pues
si te describen a ti, Ana Paula, pues yo con mucho gusto las puedo orientar. Ay, muchísimas gracias. Sí. Pues de verdad esto, además de plática, fue hasta un taller. No, te agradezco muchísimo. Yo sé que obviamente la plática que tuviste es diferente, pero me gusta que la aterricemos aquí a una realidad, ¿no? O sea, necesitamos teoría, por supuesto. Soy amante de la teoría y soy amante de la información y los datos, pero necesitamos todo eso, aterrizarlo, agarrarlo y saber cómo utilizarlo en nuestro día a día. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo y ojalá gente que te escuche no, yo no lo voy a dejar de lado, por supuesto que te voy a estar dando lata porque de verdad es que hay veces que dices, ¿a quién le hablo? Y yo creo que muchas estamos así, no se preocupen, no son las únicas, muchas veces todas hemos estado así. Entonces, saber que existen estos espacios, que existes tú, que existen muchas mujeres, que existe la FEMU, que existe el Museo de la Mujer, como digo, no dejen de visitar el Museo de la Mujer ahí en el centro histórico, todo el tiempo hay actividades y como dices, también hay actividades de recreación y de entretenimiento y de liberación, porque es igual de necesario que la asesoría psicológica, legal, jurídica, etcétera. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Satsil. Yo nada más te invitaría a que nos des una última reflexión, un despido, una invitación para quienes te escuchen. Ay, muchas gracias, Ana Paula. Pues sí, pues me despido solo diciendo esto, una vez más, que lo personal es político, no es privado, ¿no? Y que de verdad podemos hacer un cambio, sí lo podemos hacer. Si de verdad nos lo proponemos, no tenemos que ser las grandes pensadoras del último milenio, sino con pequeñas acciones podemos generar un gran cambio. Muchas gracias, Ana Paula. Muchísimas gracias, Arcila. Así es. En serio, todas con pequeñitas acciones podemos desde salvarle la vida a alguien, que es enorme, hasta abordar, aportar a una política pública que beneficie a muchas, muchas mujeres, niños y niñas. Muchísimas gracias. Gracias, Atil. Gracias a todos. Nos vemos el próximo, regresando de Semana Santa. Pero como saben, aquí estamos. Si nos quieren escribir, están las redes, están también. Ay, tu Instagram, Satsil. Es igual Cecil Valencia, es Tapsil mi Valencia, nos inicia. escriben por ahí, cualquier cosa, como siempre lo decimos, en serio, no están solas. Aquí estamos. Adiós. Gracias.